Hola a todos. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Este es el día del Señor, día que hemos dispuesto para poder enriquecernos del conocimiento de las Sagradas Escrituras y de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarle de algo bien especial, lo que Dios te quiere dar. Lo vamos a basar en la vida de un personaje de las Sagradas Escrituras que nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios nos quiere dar. La Biblia habla de un hombre llamado Eliseo y su nombre significa Dios es mi salvación. Fue un destacado profeta en el Antiguo Testamento que vivió cerca de los años 580 a.C. Este profeta sucedió al profeta Elías, que era un hombre lleno de Dios y con una relevancia impresionante en Israel. Cuando era costumbre de que el profeta que tenía sus ayudantes o su ayudante de confianza podía dejarle algo, tenía que darle el mando o lo que tuviese, y es allí donde Eliseo pide algo especial y está centrado es que él quiere una doble porción de la que tenía su señor, o sea, el profeta Elías. La vida de estos profetas se desarrolla en el primero y segundo libro de Reyes y hay unas evidencias claras de los portentos de Dios extraordinarios, algo para poder leer con detenimiento no solo la vida de los reyes que gobernaron en los periodos donde estos hombres profetizaron, sino los milagros notables que hubieron mientras ellos estuvieron ministrando al Señor. Acompáñeme en una lectura sencilla, breve, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 o 10 al 18. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino y lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y lo rasgó en 2 pedazos. Y también recogió el manto de Elías que se le había caído. Y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó, también las aguas estas se dividieron a una y al otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él y le dijeron: he aquí ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor.
tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo, no lo enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo, enviadlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y le dijo, no os dije, no vayáis. Aquí está la historia. Está bastante condensada la vivencia, lo que pasó con estos 2 hombres de Dios. Pero hay unas cosas bien interesantes, porque si vamos a hablar hoy de lo que Dios te quiere dar, es precisamente la vida de este hombre que nos inspira a poder hablar de este tema. De qué es lo que Dios te quiere dar. Y yo estoy seguro que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros no es limitado, sino es en abundancia. Y de hecho la Escritura dice que los planes que Dios tiene con nosotros son planes buenos, le dice a Jeremías, son planes extraordinarios, son planes maravillosos. Siempre la idea de Dios en su corazón es bendecir al ser humano, bendecir al individuo. Ahora, ¿qué fue lo que buscó Eliseo? ¿De qué manera? Eliseo buscó la doble porción, la doble porción. Y usted dirá, doble porción, será doble porción de comida, doble porción de dinero, doble porción de fama, doble porción. No, fíjese que él no está pidiendo cosas tangibles, él está pidiendo cosas espirituales. Eliseo está pidiendo no cosas pasajeras, sino cosas que realmente pudieran impactar el mundo espiritual, pero también el mundo físico. Eso fue lo que pidió. Y pasan unos acontecimientos pero bien interesantes. Antes de llegar al punto de lo que vamos hoy a ver de esto, de eso que buscó Eliseo, de la doble porción, analice cosas interesantes. Cuando es tomado Elías, dice que deja las ropas y el manto. Y fue tomado en un torbellino. Mire todos esos sucesos que pasan para que usted los tenga en cuenta. ¿Y qué actitud toma Eliseo? Entonces, lo primero que vamos a ver en el día de hoy es qué es la doble porción. Vamos a mirar sobre eso. Bueno, la Biblia dice allá en el capítulo 20 de Juan, capítulo 20, versículo 22, dice, diciendo esto les mostró. Y dice que sopló sobre ellos y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Jesús está dándole a sus discípulos una doble porción. No les está dando otra cosa, es el escenario de Eliseo. Eliseo está pidiendo algo sobrenatural, una doble porción de Dios en su vida, una doble porción del Espíritu Santo en su vida. Él sabía que esto era suficiente para poder caminar, para poder trasegar, para poder alcanzar cualquier cosa que él se hubiese propuesto. Así que él pidió algo espiritual. Y los apóstoles pidieron también algo. Y Jesús, orando por ellos, sopla sobre ellos y ellos reciben en ese momento parte de ese Espíritu Santo. Porque la consumación total fue en Pentecostés. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nosotros necesitamos. La presencia de Dios nos va a ayudar a poder tomar decisiones, a avanzar, a caminar, a sortear diferentes problemas en la vida. Es el poder de hacer lo imposible posible. La doble porción es poder caminar en lo sobrenatural de Dios. En esas cosas que parece que no se van a alcanzar, esas cosas que son imposibles de que pasen, son las que el Espíritu de Dios hace que pasen. Esas cosas imposibles se hacen posibles. Esa es la doble porción en nuestra vida. Y cuando tenemos la doble porción del Espíritu en nuestra vida, podremos pedir cosas sobrenaturales y las vamos a ver. Yo no sé
que está pidiendo usted. Yo no sé qué necesidad tiene usted, pero de algo estoy convencido, que si es salud, si es emocional, si es financiera, cualquiera que sea, Dios en lo sobrenatural de su poder podrá obrar a través de su Espíritu Santo para traer una respuesta a su vida. Estoy convencido de eso. Es la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es la doble porción. En el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Este cuerpo que usted tiene, aquí habita Dios. Habita el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es una presencia que no está limitada, es una presencia ilimitada. Lo que pasa es que va creciendo a medida que el ser humano tiene una consagración, tiene una búsqueda, tiene una relación, tiene una comunión con Dios. Va creciendo de acuerdo a la intimidad que el ser humano tiene con Dios. Y estoy hablando de un ser humano consagrado a Dios. No estoy hablando de una religión. Estoy hablando de alguien que rinde su vida a Dios de corazón. Y esa persona puede alcanzar unos niveles de sobrenaturalidad de Dios. Usted es templo de Dios. Dios habita en usted. Dios habita en su vida. Si usted le entregó su corazón a Dios, Él vive dentro de usted. Tiene que saber eso. Que ahí vive Dios y por eso tiene que cuidar el cuerpo. Porque ahí vive Dios. Cuidarlo no solamente de lo que come, sino también de lo que hace. Porque puede deshonrar ese cuerpo. Lo segundo que pidió Eliseo como doble porción es que ¿qué beneficios le trae la doble porción? ¿Cuáles son esos beneficios de pedir una doble porción? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un elemento poderoso que tiene pedir una doble porción es que puede ser testigo de Dios, testigo de su poder. Nadie puede hablar de algo a menos que sea un testigo ocular, que le conste. Si no, es una calumnia o una mentira. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios comienza a obrar en usted y usted comienza a ver las señales de Dios, usted es un fiel testimonio de lo que Dios hace. Usted dice: yo soy evidencia clara de eso que Dios obra. Yo soy el testimonio vivo de esa acción poderosa de Dios. Usted tiene todos los elementos de juicio para poder hablar, porque usted es un testigo. Pero ¿cómo puede ser testigo si el Espíritu de Dios no habita en usted? ¿Cómo puede ser testigo usted de las señales y los portentos de Dios y las maravillas de Dios si usted no las ha experimentado? Necesita experimentarla. Y para experimentarla necesita estar lleno de Dios. Pedirle al Espíritu de Dios que le llene para que pase lo que pasó en Pentecostés, para que su vida sea investida de Dios y usted pueda hablar de las señales que Dios hace en este tiempo. El poder de Dios no se ha cortado. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue obrando de manera sobrenatural en un mundo natural. Pero usted tiene que pedir que Dios lo llene de esa doble porción de su espíritu. Cuando uno mira el libro de los Hechos, el texto que acabo de citar, me remonto al libro de Joel, que dice exactamente igual. El escritor de Hechos, el doctor Lucas, toma esa frase de Joel y la lleva allá como cumplimiento de una gran promesa que Dios había hecho. De tal manera de que estaba diciendo: Dios está obrando de una manera extraordinaria. Ahora bien, una vida conducida por Dios es uno de los beneficios que esto trae. Vas a ser direccionado, vas a ser llevado, vas a ser ministrado, vas a ser bendecido con esa presencia de Dios. Y algo que vas a desarrollar de una manera impresionante se llama una fe sobrenatural.
Claro, porque cuando Dios habita en ti a través de su Espíritu Santo, tú desarrollas una fe arrolladora. Nada te limita, nada te detiene. Tú crees no porque estás viendo, sino crees porque hay promesas de Dios para tu vida. Y eso te hace caminar, eso te hace confesar las Escrituras y decir lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha hablado y lo que Dios piensa de ti. Por eso caminas bajo una promesa que es creerle a Dios, y que cuando le crees a Dios comienzas a ver sus señales, sus milagros y sus obras sobrenaturales. Estar lleno de Dios es un beneficio. Estar lleno del Espíritu Santo es un beneficio. Tu fe se va a acrecentar. Por eso la Escritura dice que si alguien no tiene fe, le pida a Dios. Y estoy convencido que Dios le va a dar la medida de fe que usted necesita para cada circunstancia. El Espíritu Santo le va a permitir que usted pueda avanzar, que usted pueda caminar, que usted pueda crecer. La fe va en aumento, es como una planta. A medida que va creciendo, va evolucionando y va mostrando unos cambios poderosos. De aquella pequeña semilla comienzas a ver un arbusto y luego un árbol, y luego un árbol floreciente y luego un árbol que da fruto, que se multiplica. Pero no todo comenzó siendo un árbol grande, sino que hubo un proceso. Así es la fe. Cuando estás lleno de Dios, tú vas creciendo en la fe. Y a medida que pasa el tiempo, los retos van cambiando. Ya no vas a pedir cosas que realmente no son relevantes, sino que te vas a arriesgar a cosas muchas más grandes, porque tienes un Padre grande. Y como tienes un Padre grande, creador del universo, entonces te arriesgas a pedir cosas grandes, porque tu fe ha crecido. Pero si tu fe no ha crecido, entonces realmente no vas a poder avanzar. La fe en la obediencia. Otro de los beneficios que tiene la doble porción es precisamente la autoridad espiritual. Yo estoy convencido que Eliseo tenía autoridad espiritual. Eliseo caminaba en la verdad de Dios. Elías le dijo: si tú me ves cuando yo me vaya, yo te dejo la doble porción. Y le dice Elías en un momento: mira que por allá hay que hacer algo. Y dice: vive Jehová, vive mi alma, que no te voy a dejar. No te voy a perder ni pie ni pisada. Yo estaré hoy contigo hasta que el Señor te lleve. Y mire que pasa un hecho extraordinario que en otras ocasiones lo he resaltado. Dice que apareció un carro de fuego. Pero Elías se fue en un torbellino. Hay distracciones que parecen acciones celestiales, pero realmente no son acciones celestiales, sino tal vez señales para ver si tú realmente estás enfocado. Si Eliseo se queda viendo el carro de fuego, el platillo volador, hubiese perdido la oportunidad de reclamarle a Elías. Pero él estaba tan enfocado en ver lo que estaba viendo que a él le importó nada un platillo volador. Usted y yo nos hubiéramos descrestado, nos hubiéramos deslumbrado con un platillo volador. Que esa es la descripción que habla de las Escrituras. Pero resulta que él no, él estaba enfocado, él estaba esperando su manto. Y cuando llega, que es tomado Elías, deja las vestiduras y deja el manto. Y yo quiero que usted note bien esto, que le puede servir espiritualmente. Él no agarró la ropa de Elías, porque la ropa de Elías no le venía a él. Él estaba pidiendo una doble porción. Él no quería el traje que tenía su Señor, y lo partió en dos para que otro no se lo ponga. Nadie puede repetir las hazañas de Elías. Yo voy a doblar las hazañas de Elías. Y rompió el traje. El traje que Dios está usando con otras personas a ti no te sirve. Tú necesitas un traje nuevo, un traje de fe. Y dice que él tomó el manto. El manto es autoridad.
El manto se menciona en muchas partes de las Escrituras también como realeza, como autoridad, una cantidad de connotaciones. Y él toma el manto de la autoridad, y va hasta el lugar. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 14, verso 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Eliseo estaba pidiendo una doble porción. Dame doble de lo que le diste a Elías. Pero ahora el Señor Jesús, a los que tienen su espíritu, a los que han abierto su corazón a Él, le dice: yo no te voy a dar una doble porción, yo te voy a dar mucho más de lo que me estás pidiendo. De tal manera que tú vas a tener la oportunidad, como dice la Escritura, de que las obras que tú necesites hacer, las vas a hacer en mi nombre. Cosas mayores que las que yo hice, dice Jesús. Cosas mucho mayores tú harás. Las harás en Dios. Esos milagros que vistes en la antigüedad, esos milagros que vistes en las Escrituras que obraron de Jesús. Jesús está diciendo que si tú crees, tú también podrás funcionar en esos milagros, en esa fe extraordinaria, en ese mover de Dios sobrenatural. En este tiempo necesitamos ver milagros de Dios, portentos de Dios, acciones de Dios. En este tiempo necesitamos mirar lo sobrenatural de Dios. ¿Y dónde lo vamos a ver? Precisamente allí, cuando estamos llenos de esa doble porción de Dios. Tal vez tú estás pidiendo una doble y Dios tiene mucho más que una doble para ti. Lo tercero es ¿por qué necesito la doble porción? Bueno, te voy a explicar por qué necesitamos la doble porción. Porque no podemos vivir de las glorias pasadas. No podemos vivir de las experiencias que tuvimos en el ayer. Tenemos que vivir de las cosas nuevas que Dios hace. Estamos recordando lo que pasó en la campaña del 80, en la campaña del 70 con Gigi Ávila, o en la campaña del 66, por allá con los hermanos Jiménez. Y algunos están recordando lo que pasó con Benny Hinn en el 90, y algunos están soñando con lo que pasó con Ricardo Rodríguez en el 2000. Son experiencias pasadas. Y Dios no quiere que vivamos de experiencias pasadas. Dios quiere que vivamos de experiencias nuevas en Él, de sus manifestaciones en Él. Por eso necesitamos, escuche bien, de la doble porción y de la manifestación de la doble porción. Necesitamos esa fuerza de Dios, ese Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Escuche bien, la gloria postrera será mayor que la primera. Tal vez el contexto está hablando a la casa de Israel, pero la palabra es viva y eficaz. Y también es para aquel que en ese momento la está recibiendo. Porque está diseñada para nutrir el alma y el espíritu de los que tienen fe. Y en este tiempo Dios te dice que la gloria tuya, que la exaltación tuya será mayor que la que tuviste antes. Si antes tenías una vida de oración, tenías una vida de búsqueda, tenías una vida de relación con Dios ferviente, estoy convencido que lo que vendrá ahora será mucho mayor. Estoy convencido que las cosas que Dios hará en este tiempo serán superiores, que serán cosas extraordinarias en Dios. Si Elías, siendo hombre, pudo cumplir una promesa a otro hombre que era un profeta, un hombre de Dios, y dejarle su manto como sello de autoridad, cuánto más usted, que está en la dispensación del Espíritu, podrá recibir de Dios todas esas bendiciones en abundancia, sin límite, porque la gloria de este tiempo, que está el Espíritu Santo, será mucho mayor que la del tiempo pasado. Recuerde que el tiempo pasado era todo limitado. El Espíritu solamente era para reyes, profetas y sacerdotes.
Más nadie tenía opción y poder de tener esa presencia de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, sobre todos los que creen, los que abren su corazón para Cristo. Ellos tienen la opción de recibir la bendición de Dios. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Escuche bien, usted puede mirarlo allá en su casa. Y nos habla acerca de esa restitución de tiempo. Nos habla acerca de esa bendición de Dios sobre la vida. Eliseo fue un heredero de un mandato. Nosotros somos herederos del Espíritu de Cristo que habita en nosotros, quien nos ha prometido que cosas mayores realizaremos nosotros sin medida, sin ninguna medida. Este es un tiempo de Dios para usted. Al igual que Eliseo pidió una doble porción, hoy Dios tiene algo especial para usted. Y Dios te quiere dar más de una doble porción. La porción que te quiere dar es sin medida. Sin medida. Una porción de su presencia, una porción de su poder, de su fuerza, de su fe, una porción de su esperanza dentro de tu vida, una porción de bendición de vida, una porción de abundancia, de pan también, una porción inagotable de la gracia de amor y misericordia de Dios. Creo y estoy convencido que si abres tu corazón al Señor, Él estará dispuesto a darte de esa doble porción, de esa doble fuerza de Dios, de esa doble manifestación del Espíritu, ahora para nosotros sin medida, en abundancia total. Su presencia nos llena. Y me llama la atención, y con esto termino, que tal vez la preocupación de muchos al momento de pedir es pedir solo cosas materiales. Pero Eliseo pidió lo que no perece, lo que permanece para siempre. Y por haber pedido aquello, la Escritura dice que él pudo completar esa palabra. Ahí mismo en el segundo libro de Reyes, dice que se habían registrado 13 milagros de Eliseo. Y murió Eliseo y no hizo doble. Hubieron otras cosas. Se dice que hubieron como 20 hechos portentosos de Eliseo. Pero milagros como tal, sobrenaturales, hubieron 13 milagros. Ahora él había pedido una doble porción. Pero Dios, escuche bien, no incumple sus promesas. Y había sido un pacto entre él y Dios. Porque el profeta Elías era un profeta de Dios. Y una vez muerto, había una batalla. Y a un soldado venían los ejércitos contrarios en Israel y traían el soldado muerto, y cuando vieron a los enemigos, tiraron el muerto a donde primero cayó, y cayó en la tumba de Eliseo. Y una vez cayó en la tumba, el soldado se reincorporó, volvió a la vida, y ahí completó sus 14 milagros. Porque Dios es un Dios que hace milagros y que cumple sus promesas, incluso si ya aquellos que Dios se las dio ya partieron, pero esas promesas se cumplirán en sus generaciones. Y yo lo creo. Dios es Dios de generaciones y de bendiciones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora. Gracias por haber llenado nuestras vidas de tu presencia. Una presencia ilimitada. Eliseo pidió, Señor, una doble porción. Hoy nosotros estamos pidiendo una plenitud de tu presencia, una llenura total de tu presencia para poder afrontar todos los retos que tenemos como seres humanos. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos para ti,
Permítenos tener una relación más íntima contigo, más profunda, más llena, Señor, de intimidad. Gracias, Dios, porque sé que obrarás en la vida de cada uno, que te manifestarás en la vida de cada uno, que tu gracia, Señor, obrará en la vida de cada uno. Te pido, Dios, que bendigas cada familia, que bendigas a cada persona que nos está viendo en este momento, que traigas salud, sanidad, restauración sobre sus cuerpos, que traigas consuelo, esperanza en medio de la dificultad y el dolor. Que tú, Señor, le ayudes a sobrepasar cualquier circunstancia. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas con toda bendición y que llenes de tu gracia a cada familia, a cada persona. Bendigo, Señor, ahora mismo a los médicos, enfermeras, a los que trabajan en los hospitales, Señor, a todo el personal. Guárdalo, Señor, protégelo. Guarda a los que están en primera línea. Da sabiduría, Señor. Permite, Dios amado, que tu misericordia se extienda en amor y poder. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, pero muchas gracias, Señor. Permite que esta semana sea buena, llena de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos sintonizado. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te pedimos solamente que compartas esta palabra con 5 personas que tú ames, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook o por YouTube. Tú puedes compartirla con personas que tú ames, que tú quieras que sean bendecidos. Y ya sabes, no te olvides de las bendiciones de Dios y sobre todo que Dios es bueno, siempre es bueno.